Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 al 9. Fue el texto que Dios colocó en mi corazón para traerle a la iglesia en esta mañana. Cada vez que termina un culto, yo me pongo como un niño con el papá. Regáleme el texto del próximo domingo, regáleme la palabra, Señor. Y Dios me dio paz con este texto y voy a tratar de darle todo lo que Dios habló a mi corazón. Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 1 al 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y en el versículo 9 nos plantea una pregunta que es con la que vamos a desarrollar el bosquejo de este mensaje. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Cierra tus ojitos por un momento y oremos para que esta palabra que es espiritual tenga cabida en nuestros corazones, que somos espirituales. Padre, gracias porque tu palabra nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías. Y ella producirá en nosotros el querer como el hacer y el poder discernir tu palabra y el sincronizar nuestros tiempos con los tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Diga, abro mi corazón y recibo tu palabra. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. El título es muy obvio. ¿Cómo es el título? Todo tiene su tiempo. Diga, todo tiene su tiempo. Cuando yo meditaba en esta palabra, yo inmediatamente recordé que ya había predicado sobre este mismo texto y me fui a mi archivo de computador y busqué la palabra que Dios me había regalado en esa época y sí, una palabra linda, pero un bosquejo totalmente diferente al que Dios me guió en esta ocasión. Entonces, yo veía que el Señor me guiaba a decirles que la clave de la vida de cualquier ser humano es aprender a discernir los tiempos, aprender a identificarlos y no confundirlos, porque cuando yo me adelanto o cuando yo me atraso, yo fallo. Cuando un jovencito o una jovencita se adelanta a los procesos naturales, fallan. Cuando alguien dejó pasar el proceso y no lo vivió, sino que lo va a vivir más adelante, falla. De modo que la clave de la vida en todas las actividades, incluyendo nuestra propia naturaleza, es aprender a discernir los tiempos y aprender a vivirlos en su tiempo. Porque ahí dice, todo tiene su tiempo. Ahora, si es el tiempo de llorar, llore. Pero si es el tiempo de reír, pues ríase. Pero a veces ve uno cosas extrañas. De pronto en medio de una calamidad, y alguien hablando de cosas totalmente diferentes que no tienen nada que ver con lo que se está viviendo. No coinciden los tiempos de lo que se está viviendo con lo que se está hablando. Y Dios traía a mi corazón un ejemplo.
bíblico y es David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2, habla de cómo David se equivocó en discernir los tiempos y le trajo una cantidad de consecuencias funestas. Mira lo que dice el segundo libro de Samuel 11, 1 y 2. Y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Fíjese la equivocación de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Mientras su general Joab y su ejército y el arca del pacto estaba en el campo guerreando contra los enemigos, ¿dónde estaba él? En el palacio, levantándose al final de la tarde de la cama. ¿Cómo puede uno levantarse al final de la tarde de la cama? Porque la noche anterior trasnochó, pernició. O sea, equivocó los tiempos. Él, porque el texto es clarito, dice cuando el tiempo de cuando los reyes iban a la batalla. ¿Y qué era David? Un rey. ¿Dónde debía estar? ¿Y dónde estaba? En el palacio. Estaba en el palacio y estaba ocioso. Estaba ocioso, para no entrar en más detalle. Y miren la ociosidad, ¿a qué lo indujo? A mirar a una mujer que se bañaba, a codiciarla, a pecar con ella y luego las consecuencias funestas que le cobraron la vida de varios hijos de él. O sea, fíjese que el invertir los tiempos, cuando no discernimos de ellos, podemos acarrear a nuestra vida y a nuestra familia calamidades. Por eso necesitamos estar sincronizados con Dios para poder vivir cada tiempo en su tiempo. Y es posible hacerlo. Cuando tú y yo hicimos la oración de fe, dentro de la oración dijimos o recibimos ser sellados con el Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué es ser sellado con el Espíritu Santo? Es que Dios mismo mora dentro de ti y dentro de mí. Por eso la Escritura dice, no lo busques lejos, Él está ahí dentro de tu corazón. Está en tu mente y en tu corazón. Las palabras de Dios están escritas en nuestro corazón. No se necesita ser un teólogo, un estudioso, un doctor en divinidad para poder tener una relación con Dios. Entonces tienes tan cerquita la ayuda de Dios que no tenemos, me incluyo, no tenemos pretexto para equivocar los tiempos. Porque si dudamos, Él nos puede aclarar. Yo solamente tengo que ir, buscar un momento de intimidad con Dios y decirle, Señor, yo quiero hacer esto, dime si es el tiempo de hacerlo o no. Y fíjese que David en otras oportunidades usó de ese mecanismo, de esa herramienta. Señor, subo contra a estos enemigos y los ataco, y el Señor le decía, suba y atáquelos, que los voy a entregar en tu mano. O sea que él sabía lo que era consultar a Dios. David hubiera podido decir, Señor, ¿me quedo en Jerusalén o me voy con el ejército? ¿Y usted qué cree que Dios le hubiera respondido? Entonces, si nuestros compañeros de batalla están en la guerra, nosotros ¿qué hacemos ociosos? Porque es que hoy en día la batalla de nosotros es espiritual. Combatimos contra huestes de las tinieblas que están en los lugares celestes. Cada momento de oración, cada momento de ayuno, de vigilia es una guerra espiritual. De modo que si yo puedo estar en un momento de guerra y decido quedarme ocioso en la casa, estoy equivocando los tiempos y de pronto muchas de las consecuencias o de las circunstancias que me ocurren son consecuencia de haber invertido los tiempos. No podemos equivocar los tiempos, diga, no podemos equivocar los tiempos. La repetición de tiempo de, puede volverse como fatigoso, ¿no? Oiga,
el predicador, porque se cree que es Salomón el que escribió Eclesiastés, era como medio cansón, ¿no? Tiempo de esto, tiempo de lo otro. Pero esto lo que quiere decir es que nosotros estamos enmarcados en el inexorable tiempo. ¿Sabe qué significa la palabra inexorable? Que no nos podemos librar del tiempo. Querramos o no, con dinero, sin dinero, con fama, sin fama, todos tenemos las mismas 24 horas de un día, los mismos 60 minutos de una hora y los mismos 60 segundos de un minuto. Todos estamos enmarcados en el tiempo. En nosotros está en cómo lo administramos y qué cosa hacemos en cada momento del tiempo. Entonces, allí está, cuando yo entiendo esto, va a ser para mí altamente productivo y fructífero, porque además de entender que debo ser un administrador del tiempo, sé que tengo quien me dirige y me ayuda a tomar decisiones correctas. Entonces, todos estamos enmarcados en estos tiempos, nacimiento y muerte. Es lo primero que dice ahí, tiempo de nacer y tiempo de morir. Dígame a alguien que se escape de esto. Le hago una pregunta, ¿usted escogió el día de su nacimiento? Usted puede escoger el día de viajar a San Andrés. Usted puede escoger el día de irse a Chinácota. Usted puede escoger, pero el día de su nacimiento, ¿quién se lo asignó? Y el día de su muerte, ¿quién lo tiene asignado? ¿Sabe qué es lo que esto significa? Que nuestros tiempos están sujetos a Dios. Cuando yo entiendo esa verdad, porque es una verdad, o sea, cualquiera que niegue a Dios está queriendo decir que Él es autónomo y que Él puede determinar en qué momento morir o vivir. Nada. Y usted mira a todos los grandes dictadores llenos de poder y de dinero, pensaron que lo tenían todo y llega Dios y les pone un toquecito y se mueren y todos sus proyectos se van al olvido. Dios tiene el control de los tiempos. A Dios no se le ha salido de sus manos los tiempos. Cuando pasaron las últimas elecciones, todos queríamos que no ganara el presidente que está. Eso es una realidad. Como iglesia no queríamos que ganara Gustavo Petro. Y una hermana de la iglesia dice que cuando vio ya el resultado se puso a llorar y a reclamarle al Señor. Pues natural, ¿cierto? Que a uno le duela que habiendo uno orado, habiendo hecho todo lo que hicimos como iglesia porque no quedara este hombre. ¿Sabe qué le contestó el Señor? Le dijo, yo tengo el control de los tiempos. Yo pongo y quito reyes. Usted no alcanza a entender por qué razón Dios permitió. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia ha crecido en el tiempo de persecución. Cuando la iglesia está cómoda, cuando la iglesia tiene todas las facilidades, tiende a adormecerse. En cambio, cuando la iglesia es perseguida, cuando comienzan a generar leyes en contra de los niños, en contra de las libertades, la iglesia se despierta. Y eso es lo que Dios quiere, una iglesia despierta que entienda los tiempos y aprenda a vivirlos de manera correcta. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces nuestra esperanza es que Dios controla los tiempos. Y usted no nació como yo un día dije, ay Señor, yo hubiera querido nacer en la época de allá, de Jerusalén, del burrito y de todo eso. Sí, claro, eso es como algo romántico de uno, ay Señor, yo hubiera querido. Y vino un pensamiento y de pronto usted no hubiera sido de los que me hubiera apedreado, me hubiera querido. Porque recuerde que en esa época le gritaron, crucifícale, crucifícale. Entonces diga, yo nací en el tiempo que Dios quiso que yo naciera. Diga, estoy viviendo en el tiempo que Dios quiso que yo viviera. Diga, y hay propósitos eternos que debo descubrir. Dígalo, hay propósitos de Dios que yo debo descubrir y vivirlos en su tiempo. Amén. Entonces la pregunta que plantea todo este recuento de los tiempos es, en el versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? O sea, porque, ¿qué es la vida? La vida es
un camino, la vida es un recorrido que comienza con el nacimiento y termina con la muerte en la tierra, ¿cierto? Porque recuerde que después de la muerte viene la eternidad. Muchos dicen es un paseo en tren, nos subimos el día que nacimos y nos bajamos del tren el día que partimos. Como usted lo quiera llamar, ¿qué provecho tiene? Porque en ese transcurrir nosotros trabajamos, procreamos hijos, hacemos empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora viene la pregunta del predicador: ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Y la primera respuesta que yo encontré aquí en el mismo texto está en el versículo 10. Vaya conmigo a Eclesiastés 3:10, por favor. ¿Qué dice Eclesiastés 3:10? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupen. Mire, créame que cuando yo revisé nuevamente el texto, que ya había predicado esto, vinieron una cantidad de revelaciones impresionantes. Voy a repetírsela. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. El trabajo que tú haces te lo dio Dios. El trabajo que tú estás desarrollando, Dios ya lo determinó desde la eternidad para que tú lo hicieras. Y además, dice, para que los hijos de los hombres en él se ocupen. Es decir, Dios nos manda a estar ocupados. Ahora, la clave del éxito de la ocupación es estar haciendo aquello para lo cual Dios nos creó. ¿Cuál es el fracaso de muchas personas? Que están ocupados en otras labores diferentes a las que Dios les asignó. Oiga, a mí me parece increíble que Dios haya asignado labores para cada uno de nosotros. Y usted puede ver de pronto que la mayoría de la gente quiere ser gerente, quiere ser doctor, quiere ser alto. Y veíamos el miércoles pasado en la clase de liderazgo que las personas que están en posición alta tienen que pagar un alto precio de sacrificio. Él llegó allá no de manera gratuita, tuvo que pagar un precio de sacrificio. Pero la persona que aguanta ese sacrificio para llegar a esa posición de privilegio o de gobierno o de economía o de lo que sea, tuvo que pagar un precio y está en el lugar donde Dios lo colocó. Yo veía unos hermanos mineros, dos hermanos, y el uno dueño de como 5 minas, más de 100 volquetas, y el otro era chofer del hermano. Yo decía, ¿cómo hijos de la misma mamá? Tuvieron las mismas oportunidades de estudio. ¿Cómo este tiene tanto y el otro tiene tan poquito? Pues la asignación de Dios era esa. De pronto el que manejaba la volqueta, pues no sabía sino manejar la volqueta, o eso era en lo que se agradaba. Y el otro tuvo más capacidad y más esfuerzo para tener varias minas y tener más de 100 volquetas y poderlas administrar. Déjeme decirle que las riquezas no son de todo el mundo. Hay gente que con unos millones se vuelven locos. Unas cifras de más de 6 ceros y se vuelven locos. Mientras que hay gente que con cifras de 20 ceros y mantienen su cordura, porque esto no es para todos. Entonces la clave de nosotros es aprender a discernir qué oficio Dios nos asignó y poder transitar en él. Ahora, ¿cómo lo hace la gente? Ahora hay test de actitudes. Usted va a un psicólogo y le hace un test de actitud y le dice, usted es bueno para esto, para esto, para esto. Y eso está bien, porque en verdad, cuando usted contesta a usted saca lo que tiene dentro del corazón, o sea, lo que Dios ha colocado dentro de usted. Y no es muy difícil saber a uno qué le gusta, cierto que hay cosas que le gustan. A veces uno le pregunta a los chicos de 15, 16, 17, ¿usted qué quiere estudiar? ¿Qué quiere hacer? Yo no sé. Hay que aprender a guiarlos también a través de la palabra del Señor. Porque esto sirve para toda la vida, para todas las profesiones y para todos los menesteres de la vida. Pero el provecho que nosotros tenemos es aprender a caminar
en el propósito de Dios, donde Dios nos colocó y en el tiempo que Dios nos colocó. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y la iglesia enmarca dentro de este mismo propósito. Mire lo que dice primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios 12, 28 al 31. Primera de Corintios 12, 28 al 31. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces, en el 29 pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Todos hablan lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Fíjese que aún dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo repartió dones. Todos no podemos ser pastores. Todos no podemos ser profetas, todos no podemos ser apóstoles. Dios repartió. Y en una empresa usted ve que hay gente que hace aseo, otros que limpian vidrios, otros que están en oficinas, otros que salen en maquinaria, otros que están en una gerencia, y etcétera. Cada oficio en la empresa es importante, no es menos importante el que hace aseo, no es más importante el que está en un escritorio. Todos tenemos importancia si estamos en el propósito de Dios. Amén. Bueno, una segunda respuesta a esta pregunta de qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja. Y la respuesta está en el versículo 11, Eclesiastés 3:11. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el final. Entonces, ¿cuál es el provecho que nosotros sacamos en la obra de Dios? Y ahí el texto nos responde, todas las labores son hermosas en su tiempo. Diga, todo lo que yo hago es hermoso en su tiempo. Si hay algo agradable y placentero es hacer lo que a uno le gusta en el tiempo que a uno le gusta. Mire que hay provecho en hacer lo que a uno le gusta. Hay provecho. Oiga, uno fluye con facilidad. Hay un locutor deportivo que dice que estoy haciendo una de las dos cosas que más me gusta en la vida. William Vinasco se convirtió al cristianismo. Yo hago lo que más me gusta en la vida. Déjeme decirle que yo disfruto del poder traerle una palabra y disfruto lo que hago allá en mi taller también. Con machucones y todo, lo disfruto. Pero alguien que no disfrute hacer lo que yo hago, un machuconazo, dice, yo no vuelvo. Yo no vuelvo, ¿por qué? Porque de pronto no es lo que le gusta, pero la clave es que yo disfrute lo que hago. Todo lo que yo hago, que Dios me asignó, es hermoso en su tiempo. Cada asignación tiene una persona que la hace y lo hace con gozo y alegría. Ahora, pero también dice que y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea que el predicador entendió que el hombre tiene una conciencia y un deseo por lo eterno y que Dios ha puesto esto en el corazón de los hombres. Cuando usted hace algo en lo que usted se agrada y le gusta, usted entiende que está haciendo lo que Dios le asignó que hiciera. Ahora, lo puede hacer todo el tiempo. Habrá ocasiones en que tenga que parar y hacer otras cosas menos agradables, que hay que hacerlas también, ¿sí? Hay que hacerlas. O sea, usted no puede solamente quedarse haciendo lo que le agrada. A mí me pasa que yo tengo que hacer cosas que no son tan agradables, pero hay que hacerlas. Pero cuando tengo que hacer las que me agradan, pues allí es donde viene como mi recompensa, de que estoy fluyendo en lo que a mí me agrada. Y es porque Dios colocó en ese sentimiento de eternidad. O sea, yo siempre voy a agradarme en eso. Y esa es como la esencia de Dios. Y sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios se ha hecho desde el principio hasta el fin. Aunque Dios ha dado al hombre un deseo por una conciencia de la eternidad, Dios no ha revelado mucho acerca de su obra eterna.
Esto mantiene el deseo de la eternidad viva en el corazón del hombre como un deseo aún por cumplirse. Mire, si hay algo lindo del Señor, es que aunque no entendemos muchas cosas, no comprendemos, creemos que al final seremos recompensados de todo lo que hemos hecho. Yo lo creo para mí, yo no sé usted. Pero toda obra que nosotros hayamos hecho conforme al diseño que Dios colocó en nosotros tiene su recompensa. La tiene aquí y la tiene allá. Amén. Entonces, en la diversidad de labores está la riqueza de lo que se hace. Y una misma cosa la podemos hacer de diferentes formas. O sea que ni siquiera tenemos que volvernos rutinarios para hacer la misma cosa. Somos y tenemos la esencia de Dios, la creatividad. Y tenemos la creatividad para poder hacer la misma cosa de diferentes formas y gozarnos cada vez que la hagamos. Porque en la novedad de un oficio, pues trae expectativas, ¿cierto? Cuando uno va a hacer algo por primera vez, que leyó todas las instrucciones, todos los tutoriales, de pronto lo hace uno un poquito nervioso. Pero después que ya lo aprendió a hacer, uno fluye con alegría y gozo en eso. Amén. Dios hizo al hombre a su propia imagen y nada da mayor seguridad de testimonio de la grandeza de nuestro origen que aquellas facultades del alma. Cuando yo incluyo dentro de lo que hago, por eso dice póngale ganas, póngale corazón, cuando yo le pongo ese empeño, las cosas salen mejor. Porque estoy caminando en el propósito eterno de Dios. Amén. ¿Cómo puede alguien disfrutar su labor de tanatólogo? ¿Sabe qué es un tanatólogo? El que prepara los cadáveres cuando se los llevan del hospital o del accidente para después entregarlos en un ataúd. O sea, alguien puede decir, uy, a mí me da grima. Yo tuve la oportunidad de ir a Bogotá a mirar en Los Olivos un sitio donde preparaban los cuerpos porque tenía que montar lo mismo acá en Cúcuta. Y yo vi qué amor y qué respeto de esos tanatólogos por los cadáveres. Con una dedicación los maquillan, los peinan, les pintan las uñas. Oiga, qué lindo, qué respeto, qué... Pero usted de afuera le puede dar grima, pero ellos lo hacen con agrado. Porque después cuando el familiar ve a su familiar bien arregladito y bien pintado, dice, ay, mi mamita, mi papito, mire, quedó más lindo, quedó más joven. Y usted dice, ¿cómo puede alguien disfrutar eso? Porque Dios colocó en el corazón de él ese amor por un oficio que para otros puede ser como espeluznante, o ser uno panadero, o ser uno recolector de basura. Son oficios, dígame si no es un oficio recoger basura. Un niño una vez en Caracas, estaba yo arreglando una persiana y el niño no se me despegaba. Entonces yo me puse a hacerle conversación al niño y le dije, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Dijo, yo quiero ser de los que recogen basura. Y entonces yo le dije, ¿de verdad, papito? ¿Y por qué? Y dijo, yo quiero ir colgado afuera de ese carro así. Lo que usted no le deja hacer a los niños, meta la cabeza del carro. Y dice, no, yo quiero ir colgado del carro. Mire, para todos los oficios hay quien lo pueda hacer. Y esa es la diversidad de poderse uno gozar en lo que Dios ha proyectado para cada uno de nosotros. Amén. Entonces la clave es disfrutar su labor y alegrarse en servir. Diga, servir. La clave es que lo que yo haga sirva a alguien. Y cuando yo le sirvo a alguien, estoy mostrando mi amor, estoy mostrando el amor de Dios hacia esa persona. Entonces, cuando usted haga algo, hágalo con amor y con el carácter de servir. Y allí usted encuentra como el propósito de lo que hace. Una tercera respuesta a la pregunta, ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Y la respuesta está en el versículo 13, Eclesiastés 3:13. ¿Qué dice la Escritura? Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Cuál es el propósito de lo que usted y yo hacemos? Que gocemos del bien de todo lo que hacemos. Diga, el que trabaja no come paja.
Usted debe aprender a gozarse en lo que hace, pero tiene que aprender a ser sustentado de lo que hace. O sea, Dios no es un Dios injusto, ni que va a ponerle a usted una labor que lo va a poner a morirse de hambre. No, señor, aquí dice que lo que usted hace va a ser suficiente para sostenerse usted y su casa. Eso es lo que está diciendo el texto. Usted va a tener suficiente con lo que Dios le colocó en su corazón para usted poder disfrutar de los bienes de la labor de sus manos o de su mente, porque a veces el trabajo es intelectual. Lo que hago debe ser suficiente para sostener a mí y a mi familia. El obrero es digno de su salario. ¿Cuántos dicen amén? Hay labores en las que se les llama hobbies. ¿Usted conoce a alguien que hace un hobby? ¿Por qué alguien hace un hobby o tiene un hobby? Porque le agrada, porque disfruta de hacer eso. De pronto eso no representa ingresos, a veces hasta representa gastos, pero eso hace parte ya como de la naturaleza humana de querer hacer lo que uno quiere hacer, sin dejar de hacer lo que verdaderamente nos sustenta. Ahora, yo debo ser cuidadoso en los hobbies, porque a veces un hobby se puede volver un desaguadero de la economía. Y a veces una entretención, y conozco gente que comienza como un hobby, algo, y termina después haciendo un hueco económico en su economía, cuando se meten en apuestas y cuando se meten en cuestiones de juegos de azar. Peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces, una de las razones de hacer lo que Dios me dijo que yo hiciera y lo que yo hiciera y que me asignó, es poderme gozar y sustentar mi vida y mi familia con el producto de mi trabajo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esto? Y una cuarta respuesta a la pregunta de qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja. Y la respuesta está en el versículo 14, Eclesiastés 13, 14. Leámosla, por favor. ¿Qué dice Eclesiastés 3:14? Yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. ¿Sabe qué es lo que esto realmente significa? Lo que dijimos al comienzo. Dios tiene el control de nuestros tiempos. Si Él tiene el control de nuestro marco, nacimiento y muerte, Él tiene el control de nuestro transitar en la tierra. O sea que en lo que yo hago debo tener temor de Dios. Cada vez que yo hago algo, yo debo hacerlo con temor de Dios. Yo a veces le digo a las personas, perdóneme si lo que yo digo le ofende o si lo que yo hice le ofende. Yo no lo hago con esa intención. Porque a veces pasa que uno habla y ofende, lastima a persona, pero no es la intención. Y digo, y de Dios nunca espere nada malo. Todo lo que viene de Dios es bueno porque Dios es el ser más benigno que hay en el universo. Y déjeme decirle que si Dios te asignó una labor, te asignó una familia, lo que Dios te haya dado es lo mejor que Dios escogió para ti. Dale un aplauso al Señor. Entonces, Dios tiene control de los tiempos. Quiero tomar este texto de Nabucodonosor para mostrarte que aún a la gente más poderosa, la que se ensoberbece y cree que no necesita de Dios, Dios es quien los ha colocado y les ha dado el poder y la autoridad. Daniel 4:28. Daniel 4:28 al 32. Quiero leer el texto porque con esto quiero terminar. ¿Qué dice Daniel 4:28? Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Está hablando un hombre humilde o un hombre soberbio. Verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo diciendo:
a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da. Mire, el rey más poderoso que ha habido en los reinos de la tierra, que es Nabucodonosor, al que Dios le dio poder, esplendor y reino, se ensoberbeció en un momento. Él ya había tenido de parte de Dios revelaciones. Daniel le interpretó el sueño que a él se le olvidó. Y Daniel le interpretó este mismo sueño y él sabía que se exponía al no reconocer que Dios era el que lo había puesto. ¿Qué hizo Dios? Lo quebrantó. 7 años se perdió la razón y dice que le crecieron las uñas, le creció el pelo, no se lo aguantaron en el palacio, lo tuvieron que amarrar con cadenas a la intemperie, lo mojó la lluvia, el rocío. Y en un momento de cordura, cuando él levantó los ojos al cielo y reconoció a Dios, Dios le devolvió la cordura y le devolvió el reino. Dios tiene el control de todo. Los tiempos que Dios nos dio es para gloria y honra de su nombre. Colócate en pie, por favor, colócate en pie. Levanta tus manitas al cielo. Levántalas. Cierra tus ojitos por un momento, ciérralos. Comienza a agradecerle a Dios que te haya regalado vida y te haya enmarcado en 2 tiempos. El tiempo que naciste y el tiempo que has de partir a la eternidad. Dale gracias. Dale gracias. Padre, te damos gracias porque nos has regalado una vida extraordinaria. Señor, no es cualquier vida. Nos has hecho a tu imagen y semejanza. Has colocado eternidad en nuestro corazón. Nos has provisto de dones y talentos. Nos has dado la capacidad de soñar, de proyectar, facultades tuyas. Nos has dado la capacidad de amar. Y nos has enmarcado en un tiempo en la tierra. Ayúdanos a entender los tiempos. Ayúdanos a discernir los tiempos para no trocarlos, para no confundirlos, sino para vivir cada tiempo en su tiempo. No adelantarnos a ellos, ni mucho menos rezagarnos de ellos. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a vivir una vida que agrade a ti y que todo lo que hagamos enmarcados en estos tiempos lo podamos disfrutar y gozar, como dice allí tu palabra, porque lo estamos haciendo para gloria y honra de tu nombre. Y todo lo que hagamos lo queremos hacer con alegría y con el ánimo de servir a otros. Oh Padre amado, gracias. Señor, si de pronto hemos equivocado los tiempos, si hemos adelantado alguno o nos hemos quedado de otros, ayúdanos a sincronizar nuestro tiempo con el kairos tuyo. Ayúdanos a enmendar nuestros errores, todavía estamos a tiempo, porque la palabra de Dios dice que mientras haya vida hay esperanza. Señor, los consejos de la palabra que respondieron a la pregunta es que todos debemos estar ocupados en algo y que tú ya asignaste labores para cada uno de nosotros y que estando ocupados en ellas podemos disfrutar, podemos saber que estas labores nos agradan, poder fluir en ellas y aún hacer aquellas que no son tan agradables pero que son necesarias. Padre, que podamos disfrutar de la manutención de la labor de nuestras manos que tú nos has dado. Que no falte
en la mesa de tus hijos el pan, que no falte en sus cámaras ningún bien preciado, y que lo que su corazón anhele lo pueda tener, porque lo que tú le asignaste para hacer es suficiente y aún le va a ayudar para que otros sean ayudados, además de su casa. Y que disfrutando de nuestra labor podamos reconocer que tú tienes el control de los tiempos, que tú eres el amo de todas las cosas y nosotros somos tuyos, Señor. Si podemos reconocerlo, ya estamos caminando en la voluntad de Dios. Padre, que esta palabra que tú colocaste en mi corazón haga el propósito en mi vida y en la vida de tus hijos, de tal manera que cuando salgamos de este lugar tengamos la convicción y la firmeza de ponerla por obra y de discernir los tiempos y sincronizarlos con tus tiempos para gloria y alabanza de tu nombre. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Antes de irse, quiero decirle algo. En 8 días es 21 de julio, ¿cierto?